tareas. Pero en tareas suben. Solo aquel que tuvo alguna dificultad porque, no sé, estaba muy complicada el aula, etcétera, etcétera, ese sí manda a algebra@fc.unam.edu.ar, al correo de la cátedra, pero solo esa persona que tuvo problemas. Aquel que no tuvo problemas tiene que subir a tareas y nosotros le bajamos los paquetes de ahí para corregir. Son 4 ejercicios, ya lo confirmó la profesora en nuestro grupo, y si no me acuerdo mal de lo que leí, 75 minutos son para el examen completo. Y se manda, profe, se manda dentro de esos 75 minutos. Sí, dentro de... Sí, por eso le decía, tienen que organizarse. Cuando ustedes me preguntaban si podían tener una guía, algo escrito, y sí, pero no les sirve. Si ustedes tienen un tiempo acotado, tienen que saber. El empezar a buscar qué es lo que necesito para resolver algo, y bueno, le va a jugar en contra en el tema del tiempo. Y si le juega en contra en el tema del tiempo, van a tener menos tiempo para resolver. Y si tienen menos tiempo para resolver, y bueno, de los 4 ejercicios resuelven 3. Entonces ya esos 3 tienen que estar bien para sacar una nota, porque hay una grilla de notas. Ustedes saben, 50% del examen le corresponde 4 y al 66% recién el 6. Entonces ustedes tienen que asegurarse de hacer bien el 66% más para sacar el 6, y esa es una nota con la que ustedes, si sacan 6 en el primer parcial y sacan 6 en el segundo, aprueban álgebra. Ya está, ya no necesitan otra condición. La otra vez me habían preguntado acerca de los parcialitos. Bueno, los parcialitos eran una situación antes, porque nosotros le pedíamos, además de sacar el 6 o más de 6 en los parciales, le poníamos como otra condición los parcialitos, que era que en algún momento después que se terminaba de dar la unidad, entraban el programa, o sea, aleatoriamente le daba 10 cuestiones, y de esas 10 cuestiones tenían que resolver bien 7. Y con eso, y las notas de 6 o más de 6, ustedes aprobaban. Ahora ya no tienen parcialitos, sino que tienen solo la condición de sacar el 6 o más de 6. Y después de los 2 parciales, tienen la opción de recuperar, pero recuperan un solo examen. O sea, o recuperan el primero, recuperan el segundo, o no recuperan si ya aprobaron. Porque aquel alumno que sacó un 4 en el primer parcial, por decir algo, y un 7 en el segundo, es regular. Puede rendir el recuperatorio para tratar de sacar 6 o más en el primero. ¿Alguien levantó la mano? Yo estoy viendo una manito. Bueno. La idea de hoy es hacer un repaso, o sea, ver algunas cuestiones que ustedes necesiten aclarar. Buenas tardes, David. Así hacemos, Maximiliano, buenas tardes. Hacemos el mejor uso posible del tiempo. Yo tengo todos los apuntes de teoría, o sea, los apuntes de teoría de las 4 unidades, para ver si hay alguna cuestión de teoría que quieren preguntar, o algo de práctica. Yo no tengo problemas. Que van a tener, no, porque yo conozco mi propuesta y conozco la propuesta de la profesora Gretel. No conozco las otras propuestas, pero creería yo que una ecuación y una inecuación van a tener que resolver sí o sí. Si alguien les colocó problemas, no creo, pero no sé. Hola, profe.
Sí, buenas. Yo ¿Me recién escucho? entro. Quería consultarle hasta dónde entra el parcial. Hasta la Hasta unidad 4. composición de funciones. Composición de funciones no se toma en el examen parcial. Inversa tampoco. No, Buenísimo, profe. Muchísimas gracias. de nada. O sea, es hasta. ¿Sobre qué quieren? Va a haber una tarea que se llame examen así y ahí vamos a tener que subir. En tarea, o sea, ustedes van a entrar a tarea y yo creo que está organizado por temas. No les puedo decir con seguridad porque fue el último examen, que fue en realidad el recuperatorio del primero y del segundo parcial que la titular organizó de esa manera. Entran a tareas y me parece que va a estar organizado por temas. El tema 1 va a subir donde dice la carpeta tema 1, el tema 2 va a subir. Acuérdense que somos 7 profesores. Creería que va a estar organizado de esa manera. También creo que una ecuación y una inecuación van a tener que resolver sí o sí. Sumatoria. Lo que sí, por ejemplo, en sumatoria la definición no se va... Hola, profe. Hola, buenas tardes. Ustedes pueden tener material a mano. El tema es que no tienen que confiarse en el hecho de tener ese material porque el tiempo es tirano. Si yo no estudio y me pongo a mirar el material porque estoy buscando cuándo, por decir algo, cuál es la expresión del silogismo disyuntivo, y bueno, estoy perdiendo tiempo. Sí, esa es la idea, Gonzalo. Hacer un repasito, sí. O sea, ¿ustedes qué quieren repasar primero? ¿Qué unidad y qué tema dentro de esa unidad? Hay varios temas dentro de cada unidad. Profe, yo tengo una duda sobre cuando es par, el número en la imagen, digamos, tiene que ser igual y siempre tiene que ser positivo o interfiere en algo que sea negativo. No. La condición para que una función sea par es que la imagen de un elemento sea igual a la imagen del opuesto. Primero tiene que estar X y después tiene que estar menos X en el dominio, el opuesto. Y después las imágenes tienen que ser iguales independientemente del valor. O sea, Bueno, porque yo estaba viendo y me confundí con eso. Sí. O sea, las imágenes tienen que ser iguales. El número que sea igual puede ser un número negativo, el 0, o un número positivo. Eso es o sea, no afecta. Cuando es impar, y eso es, voy a compartir pantalla y voy a ir ahí entonces. Sí, profe, si puedo hacer Sí. Buenas tardes, profe. Quería hacer una consulta mientras, si se puede. ¿Sí? En el reglamento dice que en el documento que pasemos a imagen tenemos que especificar la comisión. Yo soy de los que éramos de ALEM. ¿Cómo hago para saber en qué comisión estoy inscrito? Y yo te diría que pongas sede ALEM, ex sede ALEM. Eso es lo que haría yo. Si vos querés saber en qué comisión, y bueno, yo tengo un anexo que yo les leí varias veces del primero D que me dio la BDL. Yo te puedo decir qué dice mi anexo, que es del primero D, pero el anexo de los otros realmente no sé. Tendría que estar en una lista.
Y esa lista te da la comisión en la que te inscribieron. Yo tengo como alumnos en el anexo contador público, tengo Sequeira, Joaquín Antonio, y después se le agregó a Camila González. De licenciatura en administración de empresas tengo Dos Santos, Ramona Raquel, y de licenciatura en economía Báez, Liana Anabel. Esos son los que yo tengo en el anexo. Ok, Sí, profe. podés mandar un correo a álgebra@fce.unam.edu.ar para pedir que te especifiquen la comisión. Entonces, ¿qué va a hacer la profesora? Va a mandar a todos los profesores que tenemos listados y nos vamos a fijar en qué listado te agregaron. Yo Profe, diría que... Sí, le escucho. también dice que hay que poner el número de legajo. Y por ejemplo, acá somos muchos condicionales y no tenemos número de legajo. Bueno, escriben que no tienen el número de legajo y ponen el número de DNI. Ah, bueno. O sea, Gracias. no tengo número de legajo y escriben el número del DNI. Dale. Esa es la solución que les puedo dar. La compañera me preguntaba con respecto a las funciones pares. Las funciones pares tengo que tomar dos elementos del dominio. Uno, un elemento cualquiera y su opuesto. Y las imágenes del elemento y del opuesto tienen que ser iguales. Esa es la condición. Ahora, para que sea impar, hay dos formas de escribir. Yo tengo que tomar un elemento y el opuesto. Y una de ellas es la que yo usé y que dice que la imagen del opuesto de un elemento es igual al opuesto de la imagen del elemento original. Esta es una de las expresiones, esta es otra. O sea, yo puedo decir que acá que la imagen de X, ¿sí? Que es esta, es el Profe. opuesto de la imagen de menos X. ¿Sí? ¿Le escucho? Profe, ¿puedo hacerle una consulta? ¿Sí? ¿Vio en impar que tiene dos definiciones, como usted nos está diciendo? Sí. En la primera, el resultado tiene que ser igual y en la segunda tiene que ser opuesto. ¿O yo estoy No. equivocado? No. Las dos son, o sea, estas dos igualdades expresan lo mismo. Esta expresión, no se resaltó toda, pero no importa, está diciendo que la imagen del opuesto de X es el opuesto de la imagen de X. Y este está diciendo que la imagen, es como que yo multipliqué por -1 los dos miembros de la igualdad. Entonces me quedó la imagen de X, ahora solo la imagen de X, no el opuesto, es igual al opuesto de la imagen de menos X. La expresión que figura en este lugar o la expresión de abajo son exactamente la misma expresión. O sea, estoy diciendo lo mismo de otra manera. La que les resulte mejor o más fácil a ustedes es la que tienen que ocupar, porque las dos dicen lo mismo. A mí lo que me gusta esta, ¿por qué? Porque yo lo opuesto de menos X lo obtengo de acuerdo a la regla de asignación. Y la imagen de X también, entonces le pongo un signo menos y ahí comparo. Si esas expresiones son iguales, entonces la función es impar. Profe, ¿podría aplicarlo sobre algún Esa, ejemplo o un esa era mi ejercicio? pregunta, profe. ¿Tienen Sí, que ser profe, por favor. iguales o opuestas? Lo que pasa es que acá yo estoy diciendo que la imagen del opuesto de X tiene que ser igual a qué cosa, al opuesto de la imagen de X. Nosotros vimos que la función identidad es impar. Identidad.
que sabemos que es impar. ¿Qué Profe, ¿puede característica? repetir ese concepto que dijo recién de la imagen? La imagen del opuesto de X es igual al opuesto de la imagen de X. Eso es leer lo que está diciendo acá. El opuesto de X es igual a la imagen del opuesto de X. La imagen del opuesto de X es igual al opuesto de la imagen de X. Es leer lo que dice ahí nomás. Sí, profe, la definición se entiende, de los dos entiendo. Ah, Por lo menos yo, de 10. Bueno, mi pregunta, por ahí usted no está entendiendo. Yo bueno, siempre tuve entendido que para que sea impar el resultado tiene que ser igual. O sea, por ejemplo, si yo tomo un número y me da -2, el opuesto de ese, o sea, me tiene que dar -2 también. ¿Es así? no, para que sea impar Me, no. ti- Para que sea me tiene que impar dar el opuesto. te tiene que dar el opuesto porque se tiene que conservar Claro, la esa igualdad. era mi pregunta. Y para que se conserve la igualdad, sí o sí te tiene que dar el opuesto. Esa era mi pregunta entonces. A ver, Entonces ya le la pongo. respuesta sería que O sea, vos trabajás con la igualdad, pero la igualdad se tiene que dar entre la imagen del opuesto de X y la imagen de X. Tal que. Y entre paréntesis X es igual, tengo que poner el igual del, igual porque si no me hace una división, X. Bueno. Yo tengo una función, por ejemplo, la identidad. ¿Qué pasa? Yo voy a tomar elementos opuestos, entonces voy a calcular copio. Acá voy a hacerle a la par. Si yo estoy diciendo la imagen del opuesto de X, voy a escribir acá la imagen del opuesto de X. La imagen del opuesto de X, ¿quién es? Si quieren un ejemplo, le pongo números. Sí, profe, Sí, profe, con un Con número. La imagen del opuesto de 4. ¿Sí? ¿Quién es? De los 4. 4. La imagen de -4, ¿quién es? Si es la función, a cada 4. elemento le asigna el mismo valor. 4. el opuesto de 4. -4. ¿Sí? Ahora, la imagen de 4 es 4. Entonces, si yo necesito corroborar esto, la igualdad, esa igualdad la voy a corroborar. La imagen acaba de decir y de -4 tiene que ser el opuesto de la imagen del número 4. Entonces, yo estoy poniendo la igualdad porque sé que se cumple, pero no tendría que poner todavía la igualdad porque no sé si es cierto. Entonces, la imagen de -4 nosotros encontramos que era -4. La imagen de 4 es 4, pero a esa imagen de 4 le tengo que cambiar de signo. ¿Se entiende que queda la igualdad? Las imágenes que yo obtengo tienen que ser opuestas, pero la igualdad se verifica.
¿Se entendió? Sí, Yo profe, no, ahora me... ¿Cómo? Profe, ¿puede hacer un ejemplo así en la función par, por favor? Bueno, yo no terminé de entender lo de función impar, profe. bueno. Me estaban preguntando si se ausentan en el parcial. Cualquier persona que no rinda el primer parcial puede rendir después su recuperatorio. O sea, cada uno sabe si está preparado o no. De nuevo, la imagen de -4 es -4. ¿Hasta ahí está? La imagen del número -4 es -4, porque es la función identidad. A cada elemento le asigna el mismo. La imagen de 4, que es el número original, es 4. Entonces yo tengo que reemplazar en la expresión que dice que la imagen del opuesto de X es igual al opuesto de la imagen de X. Entonces la imagen del opuesto de 4 es igual a -1, podría decir, por la imagen de 4. La imagen de -4 es -4 y la imagen de 4 es 4. Pero como lo tengo que multiplicar por -1, acá yo puedo poner, si quiero, de esta manera. En lugar de poner solo el menos, escribo -1. Entonces, -1 por 4, que es la imagen de 4, me da -4. La igualdad se tiene que verificar. ¿Se entendió? Profe, una pregunta. Sí. Gráficamente, ¿cómo quedaría eso? ¿Cómo quedaría eso? Y son simétricos los puntos con respecto a una simetría central. O sea, que sea la función impar te dice que es simétrica con respecto a un centro. Y el centro es el origen de coordenadas. ¿Ustedes tienen la gráfica de la función identidad? Profe, y si en el parcial nos toca una de las funciones especiales, o sea, identificar, por ejemplo, el dominio y eso. ¿Hay que hacer como está en el PowerPoint o nos van a dar tipo con números? Eso no entendí muy bien. Sí, en el caso de que se tome, no es tan seguro que se tomen las funciones especiales. Acuérdense que nosotros propusimos 5 ejercicios, la profesora Gretel y yo, propusimos 5 ejercicios y de los 5 ejercicios quedaron en 4. Así que no sé si se sacó o no se sacó lo de funciones especiales. Lo de funciones especiales lo tenés que hacer como está en el Power. O sea, en general, la idea era tomar teoría con con la excusa de las funciones especiales. Proposiciones compuestas entra, pero hay que ver cómo. Bueno, me hablaban de función par, yo les muestro. Voy a minimizar esto. Profe, disculpe, las consultas La técnicas relacionadas al composición no parcial, entran. ¿Cómo consultas técnicas? ¿se las puede hacer ahora o se le va a hacer al final de la clase? No sé qué consultas técnicas.
Cualquier consulta podés hacer ahora y después van a seguir trabajando con las consultas en la clase de práctica. Profe, yo le iba a pedir una consulta, o sea, ¿usted me puede responder algo de la práctica, del práctico más específico? ¿Sí? El ejercicio 2 o sea, el ejercicio 2 del práctico 4, el doble I. Ya lo miramos ahora. Me habían preguntado por función par. Esta función es par y esta es valor absoluto. Abra las ramas hacia arriba y yo acá le puedo sumar o le puedo restar un número o le puedo multiplicar por -1. Ahora, si yo le corro a este valor absoluto, ya no va a ser par. ¿Se entiende o no? ¿Puede volver a repetir? Yo estaba mirando otra pestaña. G de X es igual. Si yo pongo apps X, todo eso, más 3 por escribir algo, fíjense, estas dos funciones son funciones pares. Me puedo hacer más grande si quiero. ¿Por qué son funciones pares? Y porque, por ejemplo, acá la imagen de 3 para la función verde es 3. La imagen del opuesto de 3 también es 3. La imagen de 3 para la otra que es de color rojo, 6. Para -3 también vale, -3 será, acá, también vale 6. O sea, esta es una función par. ¿Se entiende? Eso sí, profesor. Bueno, ¿Y el dominio cuál sería? ahora Profe, el entonces las dominio funciones par, de estas son los reales, porque yo estoy viendo parte de la función. Codominios reales solo difieren en el conjunto imagen. La función que está en verde tiene su conjunto imagen cerrado en 0, abierto en más infinito. Y la función que está en rojo tiene su conjunto imagen cerrado en 3, abierto en más infinito. Profe, y en el caso de que en el parcial nos den, yo vi que colocaban un cuadradito y tipo que la función justo cortaba ahí, no sé si, no sé cómo sería eso en el parcial, O sea, no sé si me expliqué, o sea, te dan un cuadradito chiquito con la función. Sí, un dibujito. Sí, se dio en parciales y puede aparecer en este parcial. Lo que pasa es que te dice un montón de cosas el cuadrito chiquitito. Te dice dónde empezó la función. O sea, estas funciones están definidas de reales en reales. No tengo ningún problema. Pero si yo escribo, a ver, pasa que cambiamos de pregunta, estábamos por hacer otra cosa. H de X Sí, como profe, sí, así. es igual a, esperen un ratito, me salió la llave, elevado al cuadrado menos 3. Está. Estas voy a borrarlas a las anteriores, o sea, no las vamos a ver. Esta es una función cuadrática, ¿sí? Lo que ustedes pueden haber visto es del examen anterior, donde yo le puse sí, y ahí le puse, por ejemplo, X es mayor o igual que 2. Eso ya se tomó. Entonces, y ahí la función, que es la función h de x. Entonces, ¿qué pasó? Yo cancelo esta, que es mayor o igual que 2. Bueno, en realidad quería mayor o igual que -2. Vamos a editar.
Quería ver una partecita de decreciente también. Ahí está, mayor que menos 2. Ok. Fíjense, esta función ya se tomó en el examen anterior. ¿Qué pasa con esta función? Esta función tiene el dominio acotado porque empieza en menos 2. Entonces su dominio es cerrado en menos 2, abierto en más infinito. ¿Se entiende eso? Acá sigue, yo no puedo seguir graficando porque tengo un límite de la hoja. Pero acá se ve perfectamente que empezó en menos 2 hasta más infinito el dominio. El conjunto imagen es de menos 3 a más infinito. Como yo les dije, el codominio siempre pueden escribir los reales. Si escriben los reales en el codominio, siempre eso va a estar bien. Del dominio, desde menos 2 hasta 0, abierto en 0, la función tenía este comportamiento, que es decir, es decreciente. Y desde abierto en 0, abierto en más infinito, era creciente. ¿Está esa parte? Sí, profe, y una consulta más. ¿Esta función sería continua o discontinua? Es continua. Yo la recorro completo sin levantar el Gracias. puntero del pizarrón. Bueno, Profe, ¿por qué vamos a abierto en cero? dejarle este. Vamos a sacarle, ¿eh? Sí, porque en el intervalo de crecimiento. Para justificar la respuesta si es continua o no continua, podemos poner que usamos un método intuitivo. Sí. O sea, Gracias. lo que usamos es un método, un procedimiento intuitivo, y si necesitamos levantar el papel de la hoja cuando la recorremos a la gráfica, entonces no es continua o es discontinua. Estoy por hacer otra para que se fijen. Si yo pongo acá x más 2, esa. Profe, ¿y las funciones siempre tienen que tener paridad? No. ¿Impar o impar? No. Pueden ser pares, pueden ser impares o pueden no ser ni pares ni impares. Fíjense, esta función es una función que involucra el valor absoluto, pero esta función no es par. ¿Por qué? Si yo quiero ver la imagen de 2 es menos 4 y la imagen de menos 2 es 0. Desde ese momento veo que no es par, tampoco es impar. Entonces no es par ni impar. Profe, ¿se puede decir que no tiene paridad o hay que decir no tiene También. Sí, pueden decir de esa manera. Ustedes le abrevian de esa manera. Bueno. ¿Y por qué no es impar? Porque la imagen de 2 es menos 4 y la imagen de menos 2 es 0 y la imagen de 2 es menos 4. ¿Hay una relación en que la imagen de uno de ellos sea lo opuesto de la imagen del otro? Si uno te dio 0 y el otro te dio menos 4, ¿puede en algún momento el 0 ser el opuesto de menos 4? No, profe. No. Acá hablan del quieren analizar, me pidieron por el chat el crecimiento y el decrecimiento. Esta función es creciente desde menos infinito hasta menos 2 y en menos 2 es abierto y es decreciente. Acuérdense que el crecimiento ustedes lo informan sobre el dominio, comparando imágenes. Y es decreciente desde menos 2 abierto hasta más infinito.
¿Eso se entendió? Profe, ¿y por qué siempre es abierto? Cuando tiene un mínimo o cuando tiene un máximo. Ah, bueno, gracias. Esta. Profe, yo no entiendo cuánto crece y decrece. Profe, ¿y esto tiene mínimo o tiene el máximo en esa gráfica que está ahí? ¿A ustedes se le congeló la profe también? No, estoy mirando algo. Ah, perdón. No, no estoy congelada, estaba mirando algo con respecto al ibuprofeno. Porque me vacuné hoy, ya tengo las dos dosis de la vacuna, no se preocupen, no estoy congelada. Ustedes el crecimiento y el decrecimiento lo tienen que establecer comparando imágenes. A ver. Esto tienen que hacer. Yo tomo dos valores. Acá vamos a poner así. Esto tengo que hacerlo. Esta es mi... Así como aparecen A y B, hay libros en los que se escribe X1, X2, ¿sí? Yo les voy a hacer con un ejemplo. Bueno, esta era la función. Entonces yo tengo que tomar dos números del intervalo donde yo creo que es decreciente. Por ejemplo, el -6 y el -4. Entonces yo digo, porque sé que -6, o sea, yo tengo que tomar dos números donde uno de ellos sea menor que el otro. -6 menor que -4. Y ahora tengo que comparar las imágenes. Comparo las imágenes para establecer el crecimiento o el decrecimiento, o sea, para establecer el comportamiento. La imagen de -6, la imagen de -6 es -4. Y la imagen de -4 es -2. Este es -4 y el otro es -2. Es evidente que -4, este número, -4 es menor que -2. Profe, disculpe, una pregunta que no tiene que ver con el tema. En las inecuaciones, ¿cuándo cambia el sentido de la igualdad? ¿De la desigualdad? De la desigualdad, perdón. Cambia cuando vos multiplicás los dos miembros por un número negativo, un número real negativo. Y no importa si es... ¿Eso sería para el opuesto, para despejar X, o puede ser en cualquier número que no tenga X? Digamos, por lo menos si tenemos Tiene que 4X, ser cuando vos multipliques para encontrar el valor de X, y para encontrar el valor de X vos vas a multiplicar por el inverso del número que le está multiplicando a X. Ese número que le multiplica a X tiene que ser negativo para que te cambie el sentido. Ajá. Bueno, gracias. ¿Está? Profe, por lo general esa propiedad casi siempre se ocupa a lo último, digamos, ¿no? De la inecuación. ¿Qué propiedad? Sí. Sí, porque vos lo que haces es llegar a un número por X menor o mayor que otro número real. Entonces lo que hacer es multiplicar los dos miembros de la desigualdad por un número que si es negativo cambia el sentido de la desigualdad. Entonces, esta función que yo escribí acá es creciente desde menos infinito, donde empezó, hasta -2. Y en -2 es abierto. Desde menos infinito, le voy a escribir la palabra,
hasta menos 2. Y ahí también es abierto. Y ahora, yo me fijo y hay una parte, esa es creciente. En esta parte veo que es decreciente, entonces puedo tomar 0 y puedo tomar 3. O sea, son dos números que yo tomo, números que yo quiera. Solo que el primer número que tome tiene que ser menor que el segundo número que tome. Sí, vamos a pedir elementos distinguidos. Profe, ¿y es necesario realizar el análisis o solo se puede poner que es creciente de tal a tal o es decreciente a tal a tal? Ponele por qué. El por qué. No, no, profe. Por las dudas. Profe. 0 menor que 3. Profe, a ver si podemos resolver el ejercicio que le había pedido. Bueno, 0 menor que 3. La imagen de 0 según la gráfica, ¿cuál es? La imagen de 0 es menos 2 y la imagen de 3 es menos 5. Entonces acá, menos 2 y menos 5. Es evidente que menos 2 es mayor que menos 5. Claro, o sea, ¿Sí? A tiene que ser mayor que B, ¿no? Para que sea La decreciente. imagen. La imagen del primer elemento, se llame A, se llamen X1 y X2, o sea, la imagen del primer elemento tiene que ser mayor que la imagen del segundo elemento para que la función sea decreciente. Bueno, esto sería, en este caso, abierto en menos 2, abierto en más infinito. Bueno, minimizo y voy a lo que ustedes preguntaron. No sé quién era que me preguntó de uno de los prácticos. Empecemos viendo qué práctico es el que me preguntaste. El práctico número 4. Número 4. Propuestas de álgebra. Prácticos número 4. Espera. La tenga acá. Unidad número 4. No tiene el práctico. Entonces vamos a buscar. Puede estar en... Sí, le escucho. Si a nosotros nos dan el valor absoluto de x más 2 y tenemos que escribir cuál es su dominio y su imagen, ¿cómo lo resolvemos? Y aplicás la definición de valor absoluto. Sí, y ahí me dio menos 2 y 2. Menos 2 y 2, ¿qué? ¿En qué cálculo? Estoy buscando el práctico. En x positivo me dio menos 2 y en x negativo me dio 2. Trabajo práctico 2, el 3, el 8. Ustedes quieren el 4. Tendría que ver la gráfica, o sea, lo que vos me estás diciendo son opuestos por lo que estoy escuchando. Son opuestos los valores que vos me estás diciendo. O menos 2, sí, menos 4, no sé a qué forma tiene, qué regla de asignación estás ocupando. No quiero el práctico, quiero el práctico acá. Si no lo Sí, tengo... del práctico 3, el ejercicio número 3. Bueno, ahora lo miramos. El del práctico 4. Ahí está. Ejercicio, trabajo práctico 4. Bueno, voy al práctico 4, lo encontré. Todo un milagro encontrar algo en todo esto, pero bueno, encontré. Del práctico 4, estaban preguntando qué parte. Este es el práctico 4 que tengo yo. Ejercicio.
ejercicio número 4. No, perdón, ejercicio número 3, doble I. 3. Doble I. Este ejercicio, esto es de saber si es función o no es función. No, Es más probable que te demos algo que es función y te pidamos que analices. No, puede bajar porque parece que no tenemos el mismo práctico entonces. Entonces ya tengo que bajar del aula virtual. No es el mismo práctico. El doble I de ese ejercicio que está ahora en pantalla. ¿Tiene doble I? Ahí tiene doble I. Dice correspondencias entre las reglas, eso no. No sé qué Sí. son las correspondencias. Ajá. ¿Qué son correspondencias? Acá primero es x al cuadrado. Yo me confundí, le puse a la sexta. Correspondencia significa que esta función constante que está en la regla de asignación primero corresponde con esta. Esta expresión que tiene en el denominador x cuadrado menos 1 se corresponde con el c. Entonces esta tercera que quedó se corresponde con la primer gráfica. Y eso lo tengo hecho porque yo lo hice por las dudas para... ¿cómo es? Profe, ¿a qué se refiere con reglas de asignación? La regla de asignación es lo que yo escribo de cómo encontrar las imágenes. ¿Cómo encuentro yo las imágenes? Yo tengo una forma de encontrar las imágenes, donde me dicen f de x igual a, esa es la regla de asignación. Profe, disculpe. Sí, le escucho. En el caso de un intervalo, yo puedo decir que es acotado si tiene cotas inferiores o superiores. Si tiene cotas superiores y cotas inferiores, es acotado. Tiene que tener las dos. Profe, una función, una ecuación, todo, si no es racional, el dominio siempre va a ser todos los números reales, ¿eso es correcto? Depende de la expresión. Si vos tenés una raíz cuadrada, ya tenés que cuidarte porque no es tan cierto que el dominio son todos los reales. Tiene que ser lo que está debajo de la raíz, tiene que ser... Profe, ¿y es cierto de que todas las raíces, solo las que son pares nomás, no tienen dominio todos los reales, las otras, o sea, una raíz cúbica, por ejemplo, tiene dominio todos reales? Sí, una cúbica, sí, una quinta también. Las que tienen índice par son las que me dan problemas. Acá estoy. Llegué al práctico 4. Ejercicio número 3, ¿me dijeron? Sí, 3 doble I. Es este. 3 doble I. Ese mismo, ese mismo. Bueno, ¿qué querían saber? La regla de asignación es esta expresión. F de x igual a menos 5 medios solamente, porque es una función constante. G de x igual a 1 sobre x al cuadrado menos 1 es otra regla de asignación. Y h de x igual a raíz de x cuadrado menos 6x más 8 es otra regla de asignación. Entonces, ¿cuál era la idea? Que la función que se llama f le corresponda como gráfico al ítem B, a la que tiene regla de asignación una división, yo me fije que x cuadrado menos 1 se hace 0 cuando x es 1 y cuando x es menos 1, entonces en la gráfica es la C. Y la h de x va a corresponder a la primera gráfica. Eso era. Una función si no tiene x es una constante sí o sí. Sí.
porque independientemente del valor que tome X, le corresponde el mismo número. Por eso se llama constante. De este práctico, ¿qué otra cosa querían ver? ¿Puedo repetir? Sí. Esta expresión, el f de x igual, g de x igual, h de x igual, son las reglas de asignación de funciones. Entonces lo que yo hago es, estas reglas de asignación las hago corresponder, o sea, digo, a f de x, que es f de x igual a menos 5 medios, le hago corresponder la gráfica del ítem B. ¿Por qué? Porque f de x es una función constante y la gráfica de la función constante es la que aparece en B. ¿Está? ¿Hasta ahí? Sí, profe. Bueno, esta tiene una división y se hace 0 para 1 y para menos 1. Entonces la gráfica es esta. Cuando x vale 1 o menos 1, la función no está definida. Es esta gráfica de una función discontinua, que tiene saltos infinitos en x igual a 1 y x igual a menos 1. Y esta gráfica, o sea, esta regla de asignación le correspondía a la gráfica A. Me estaban preguntando por el 3 ítem I. Bueno, acá esta función, yo lo que hice fue darles la regla de asignación y le di la gráfica para que ustedes indiquen el dominio. Dale. Ok. Ahora sí se congeló, parece. Sí, voy a seguir después con ustedes hasta la que se una la profesora Camila. Está con un problema de salud la profesora Gretel, por eso me escribía y yo creí que era porque yo me había puesto la vacuna, entonces ella me indicaba que yo podía tener alguna reacción yo. No sabía que era ella la que tiene un inconveniente. Bueno, en el ítem A ustedes tienen x sobre menos x más 5. Esta regla de asignación corresponde a una función homográfica. Lo único que yo tengo que saber es que tengo una división y que en mi división tengo problemas cuando x toma qué valor. Escucho. 5. 5. 5. ¿Por qué tengo problemas cuando x toma el valor 5? Era 1. Porque queda 0 y no está definida la división por 0. Perfecto. Porque menos 5 más 5 me da 0 y la división por 0 no está definida. Perfecto. Entonces, Eso quiere decir que cuando no está definida, hace un salto al infinito, ¿no? O sea, más infinito y a menos infinito. sí, por eso te di la gráfica. Ahí está en PDF. Bueno. ¿No sería cuando x toma 5 positivo? Porque ahí está negando la x. Esperen que yo la voy a copiar porque yo tengo que indicar el dominio de esa función. Y el dominio son los reales excepto el número 5. ¿Se entiende? O sea, ustedes tienen que hacer un desarrollo, sí. Ahora vemos el ejercicio de proposiciones. Copio. Acuérdense que tienen mucho tiempo para preguntar. No es solo ahora ni solo conmigo.
Bueno, Profe, a ver si... Sí, le escucho. Acá lo que ustedes necesitan hacer es decir que el dominio son los reales, excepto el número que anula el denominador. Entonces tienen que abrir llave, poner el valor que anula el denominador, que es 5, y cerrar llave. ¿Eso se entendió? Sí, profe. Bueno, negrita. Ahora, el codominio, ¿sí? ¿Qué les dije yo del codominio? A ver, si se acuerdan. Todos los reales. Perfecto, yo pongo todos los reales y estoy bien, seguro. Ahora mi conjunto imagen va a estar formado por los reales, excepto un valor que no es imagen de ningún valor de X. Y es el -1. ¿Por qué es el -1? Ustedes van a saber en las siguientes unidades. En la unidad número 5. Dominio, imagen de funciones. porque es la asíntota horizontal, profe. Sí, es la asíntota horizontal. O sea, -1 no es imagen de ningún valor de X. No sé qué me quiere mostrar acá. Profe, y ahora lo hacemos simplemente mirando el gráfico. Sí, la idea es ahora. Bueno, ¿qué otro les trajo inquietud del práctico número del ejercicio 3? Este raíz cuadrada de X más 1 no puede tener ninguna dificultad porque yo lo coloqué en el Power. No lo coloqué a propósito en el Power, coloqué algo que creí que era fácil y que era importante. Por eso hice en el Power, pero no sabía que era esta función. ¿Esta función cómo le fue? ¿Bien, más o menos, mal? Profe, ese dominio puede ser de más o menos menos 2,5 al más infinito. Hay que revisar. Profe, yo en esa le había puesto los dominios menos el -3, justamente. Cuidado con eso. Cuidado. Esta es una función logarítmica. La función logarítmica tiene sentido cuando aquello que es el argumento del logaritmo, que es la expresión de la cual yo voy a obtener el logaritmo, es mayor que 0. O sea, yo tengo que plantear para el dominio que X más 3 tiene que ser estrictamente mayor que 0. Porque si ustedes tienen 0 y quieren hacer el logaritmo con la calculadora, les va a dar error. Ni el logaritmo de un número negativo, ni el logaritmo de 0 se puede extraer. Entonces, si yo sé que X más 3 es mayor que 0, ¿qué puedo saber también? Con respecto al dominio, yo no quiero saber sobre X más 3, yo quiero saber sobre X. ¿Qué voy a hacer entonces? Sumar el opuesto a 2. Entonces, X, ¿cómo va a ser? Mayor que -3. Mayor
que menos 3. Esta es una X minúscula. Bueno, entonces si X es mayor que menos 3, ¿cuál es el dominio? El menos 3 es más infinito. Perfecto. El menos 3 es abierto, es cerrado. Si dice mayor. Abierto. Perfecto. Eso es lo que quiero saber. Abierto en menos 3, ustedes hablaban de menos 2,5. No, yo tengo que decir es un número suficientemente cercano a menos 3, pero no llega a tomar el menos 3. Hasta más. Y ahí abierto. Ese es mi dominio. ¿Escucho lo del codominio? Todos los reales. Todos los reales. Tiene que ser los reales. ¿Por qué? Porque en este caso la función logarítmica tiene como conjunto imagen el de los números reales. Entonces yo no puedo poner un conjunto más chiquitito que el conjunto imagen. El conjunto imagen es los reales. Entonces necesito sí o sí que mis codominios sean los reales. ¿Está? ¿Quieren ver otro de esto o seguimos con otro tema? Hablaban de las proposiciones compuestas y las proposiciones compuestas tienen sus cuestiones que son, o sea, no es que le vamos a dar no es que le vamos a dar que ustedes completen una tabla de valores de verdad, eso no se le va a dar, pero se le puede dar una proposición compuesta y se le da una información para que ustedes determinen el valor de verdad de la proposición compuesta, si se puede. ¿Sí? Profesora, ¿y en el examen nos van a dar las gráficas o nosotros tenemos que hacer la gráfica? Yo propuse gráficas y la profesora Gretel también. Las dos propusimos gráficas. Que tenemos que hacer nosotros la gráfica entonces. No, nosotros les dimos las gráficas, nosotras, dos. En 2 temas hay gráficas. En los otros temas puede ser que les pidan. Eso ya no. Yo manejo 2 temas nomás. Profe, en el chat pidieron si puede resolver la D del ejercicio 3, la que tiene valor absoluto. Bueno, voy al Profe. práctico. ¿Será que se lo cerré al práctico? Profesora, ¿el codominio siempre van a ser todos los reales de cualquier función? Sí, colocas como codominio los reales, nunca te vas a equivocar. Perfecto, sería que el codominio en cualquier función son todos los reales, digamos. Sí, ahí si escribí como codominio los reales, no te equivocas. Profe, Sí. ¿después El de podría explicar ¿Qué? cuándo una función es biyectiva y cómo se sacan las raíces? No necesitan función biyectiva porque no entra en el parcial. Puedo explicar cómo sacar las raíces sin ningún problema. Igualando la función a 0. Esta D es la que quieren que hacer. El ítem D. Bueno. Ya lo tenía acá. Lo estaba copiando de balde. Profe, después voy a explicar lo de condición necesaria y suficiente. Me está tapando la gráfica el cartelito de que están hablando. Profe, Sí. después podría explicarle el razonamiento, modo ponens, dolens, y eso porque no entiendo, por favor. Bueno, esta es la función.
¿Sí? Dominio, ¿cuál es? Yo veo un pedacito, pero ¿tengo algún problema con el valor absoluto? ¿Sí o no? Profe, es el que le decía que me salió menos 2 y 2. ¿Qué te salió menos 2 y 2? El dominio de X. No. El dominio son todos los reales. ¿Por qué son todos los reales? Porque cualquiera sea el número real, vos le podés obtener el valor absoluto y sumarle 2. ¿Sí? No Sí, profe, tenés me que equivoqué, el valor absoluto era. con ningún número real. Mi codominio son los reales y mi conjunto imagen, vamos a ponerle cómo va, conjunto, imagen, ¿quién va a ser? Desde 1 hasta más infinito. Fíjate, De 2 a más más infinito. chiquitito De es 2. absoluto. De un número, el menor valor absoluto que puedo obtener es 0. Pero si yo le sumo 2, ¿cuánto me da? A 2. 0 le sumo 2. Entonces, el conjunto imagen, ¿desde dónde va? Desde 2 hasta más Desde infinito. 2 a más infinito. Perfecto. Profe, justamente de eso le quería consultar. Hasta más infinito. Sí, le escucho. Si en la función el dominio son todos los reales y nosotros queremos saber cuál es la imagen en donde iría la X, lo reemplazamos por un 0 y ahí podemos obtener el valor de la imagen. Si esta es la expresión, o sea, Sí, sí, por ejemplo en esta o que no sea una función cuadrática. sí, en una cuadrática reemplazando por el 0. Lo que pasa es que depende de qué función cuadrática. Nosotros generalmente le damos simétricas al eje Y, y en ese caso sí, al reemplazar por 0 tenés el valor mínimo o tenés el valor máximo. ¿Está? Profe, ¿puede analizar el crecimiento y decrecimiento de esa función? Sí. Decrece. Decrece. ¿Desde dónde? Menos infinito a 0 abierto. Perfecto. Abierto menos infinito, punto y coma, 0. Es par, profe. Sobre el dominio. Sí, esta función es par. Y crece desde 0, abierto en 0, a más infinito. Profe, Sí, le escucho. entendí por qué el conjunto 2 a más. Miren un poquito. La función J es par, que dijo el compañero. ¿Está? Profe, ¿no sería que decrece desde el 2 hasta el infinito? No. Yo tengo que informar el crecimiento y el decrecimiento siempre en el eje X. O Profe, sea, en qué parte del dominio crece y en qué parte del dominio decrece. ¿Y en el examen tenemos que poner así o tenemos que justificar por qué decrece y por Si qué? justifican es mejor, porque depende de quién le corrija. Yo sí Profe, le corrijo y me están diciendo bien, aunque generalmente le pedimos que ustedes justifiquen. Sí, le escucho. una justificación es válido poner la definición y ya está. Sí, también. profe, en vez de poner la función J es par,
quedaría mejor si nosotros utilizamos toda la fórmula y explicamos cómo quedaría el resultado final. O sea, ¿eso sumaría algo? Sí, suma cuando ustedes escriben justificando. Me están Profe, avisando que la ¿para poder profesora explicar las proposiciones? se conecta a las 16, porque justo se me terminó el gas, así que a las 16 traen. ¿Quieren hablar sobre proposiciones? ¿Sí o no? Sí, profe. Profe, antes de hablar De de razonamiento, profe. Antes antes de de hablar de que eso, profe, ¿podría decirme por qué eran los dominios todos los reales en esta función? Porque yo no tengo ningún problema de a un número real calcular el valor absoluto de ese número real y sumarle 2. O sea, no tengo problemas en calcular el valor absoluto de un número real. Por eso los dominios son los reales. X puede tomar cualquier valor real. Profe, Ok, gracias, profe. antes podría justificar el de valor absoluto, ¿De esta función? por favor. Y yo le tomo 2 números. Tomo para no tomar un número muy grande, tomaría el menos 4 menor que menos 2. Entonces, la imagen de menos 4, y ahí digo, menos 4, valor absoluto de menos 4 es 4. 4 más 2, ¿cuánto me da 4 más 2? 6, profe. Bueno, 6. Y ahí pondría puntito, 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 porque no sé todavía. Y después, valor absoluto de menos 2. 2. 2. Más 2. 4. Entonces, ¿cómo es 6 con respecto a 4? Mayor. Mayor. Entonces, tomé 2 números reales cualesquiera, donde el primero de ellos es menor que el segundo. Quiero pintar solamente este simbolito. ¿Y qué pasó con las imágenes? El primer número fue mayor que el segundo número. Por eso estoy diciendo que decrece en ese intervalo. Ahora, ¿por qué digo que crece en el otro? Y bueno, tomo un valor menor que otro, positivo, tomo el 2 menor que 5. Entonces, y ahí calculo la imagen de 2. La imagen de 2. El valor absoluto de 2 es 2. Más 2, 4. Entonces acá me da 4. La imagen de 2. Y lo tengo que comparar con ¿quién? Lo tengo que comparar con la imagen de... ¿Qué otro número tomé yo? 5. El valor absoluto de 5 es 5, más 2 son 7. 7. ¿Cómo es 4 con respecto a 7? Menor. Menor. Entonces la relación se mantiene. Tomé un número real menor que otro y en las imágenes y la relación se mantuvo. Bueno. ¿Podemos tomar cualquier número para justificar? Sí, cualquier número dentro de esa parte del dominio. ¿Desea guardar los cambios? No. Bueno. ¿Qué habían preguntado? Ya me olvidé. Estaban hablando sobre los razonamientos.
Eso sí me acuerdo. Cierto. Profe, después podríamos ver valores de verdad de proposiciones simples y compuestas. Hay condición necesaria y suficiente también hablar. Vamos a la unidad número, vamos a propuestas, primer cuatrimestre, y eso es unidad número, condición necesaria y suficiente. Hola, profe. Vamos a la unidad 1. Hola, profe. Buenas, sí. Una pregunta. El parcial va a estar disponible a partir de las 6:30, ¿no? Sí. ¿Y ahí hasta qué A hora? las 6:30 le va a llegar el examen al correo. Ustedes tienen que estar conectados a la videoconferencia. A las Sí, y ahí hasta qué hora 6:30. duraría. 75 minutos decía el 75 reglamento, ¿no? minutos. Y sí, sumarle 75 minutos a las Sí. 18:30. Esta es la tablita de porcentajes de la que le hablaba yo. A 4 sacan cuando tienen el 50% del examen. Para sacar 6 tienen que tener el 66%. Acá el primer parcial es el 14 de mayo, pero a las 18:30 horas. Bajamos media hora. Profe, disculpe. Nosotros, el parcial duraría a partir de las 18:30, ¿no? O hasta las 75. 19:45. Son 70 minutos después de las 18:30. Ok. 75 minutos. Pero fíjate que tenés que, ¿cómo es? Tenés que tener un tiempito para sacarle la foto Sí. y armar tu PDF. De ser posible, un PDF. O si no, Paint también dice JPG, que se le Dale. acepta. Pero de ser Dale, posible, un y PDF. con viroma negra. Sí. Con la virome Las negra, los consignas, gráficos pueden estar en lápiz. solo las respuestas y lo que desarrollamos tenemos que escribir nomás. Las Sí, consignas no. sí. Dale, gracias, profe. No necesitan escribir las consignas. Lo que pasa es que hay veces que, por ejemplo, yo les coloqué varias cuestiones donde ustedes tienen que completar. En ese caso, le convendría escribir lo que tienen que completar y poner en un color distinto o de alguna manera lo que completaron. Queda mejor, se entiende mejor. Mira, profe, ¿se puede imprimir el parcial? Imprimir el parcial, ¿sí? Van a perder tiempo, pero pueden imprimir el parcial y escribir sobre ese examen, ¿sí? ¿Se Sacarle puede foto tener ahí. rotulado de antemano las hojas, profe? Sí. Las hojas en blanco, escritas nomás el nombre de ustedes y esas cosas. El documento, si no tienen legajo. Sí, por Me eso. preguntaron sobre condición necesaria y suficiente. Cuando yo hablo de condición necesaria y suficiente, generalmente establezco la implicación verdadera. Yo pensé bastante para ponerle, podés mandar documento PDF o JPG, la compañera o el compañero que recién me preguntó si hay que escanear. Pueden tener los apuntes, lo que pasa es que si ustedes no tienen dominio del contenido, no saben lo que está escrito en esos apuntes, no le va a alcanzar el tiempo para llegar a la nota de 4 o más. No pueden empezar a buscar la respuesta o leer. Bueno, o sea, yo no tengo problemas en que ustedes tengan.
Sí, ya vamos a ver elementos distinguidos. Acuérdense que a las 4 menos cuarto ya les voy a dar el recreo. Cuando yo busco, o sea, cuando yo tengo dos proposiciones, porque nosotros veíamos antes esquemas proposicionales, y con el tema de esquemas proposicionales es más fácil trabajar con condición necesaria y suficiente. Pero ese tema de esquemas proposicionales lo sacamos del programa. Entonces tenía que escribir una proposición y dos proposiciones para ver que una sea necesaria y la otra sea suficiente. Entonces yo el ejemplo que les di fue, Javier causó buena impresión en la entrevista de trabajo, era una proposición, y la otra, Javier llegó a tiempo, o sea, temprano, a la entrevista de trabajo. Entonces, ¿qué pasa? Que llegue a tiempo a la entrevista de trabajo es necesario, pero no es suficiente. ¿Se entiende eso? O sea, ¿cómo yo establezco que esta es la implicación verdadera? Que cause, o sea, vamos a destildarlo a esto. Sí, el examen tiene que estar en virome sí o sí, eso sí. El examen, o sea, lo que ustedes desarrollen, tiene que estar en virome. Bueno, ¿cómo yo llegué a esta expresión? Y yo dije, Javier llegó a tiempo a la entrevista de trabajo, pero que llegue a tiempo a una entrevista de trabajo es necesario, pero no es suficiente para que cause una buena implicación correcta. Es P, entonces Q, que acá le puse, es la implicación verdadera. O sea, profe, algo que nos pueden poner en el parcial para que analicemos cuál es necesaria y cuál es suficiente. Sí, te puede poner dos expresiones y te dice quién es suficiente para quién. Entonces vos tenés que escribir sí o sí la implicación verdadera. Cuando vos escribas la implicación verdadera vas a saber que el antecedente de esa implicación es condición suficiente para el consecuente y que el consecuente es condición necesaria para el antecedente. ¿Está? Sí, gracias, profe. Bueno. Profe, ¿puedes repetir la del antecedente? Cuando yo escribo P, entonces Q, yo estoy diciendo, cuando yo digo que esta es la implicación verdadera, yo estoy diciendo que el antecedente es condición suficiente para el consecuente. Y el consecuente es condición necesaria para el antecedente. Pero tengo que escribir la implicación verdadera. ¿Qué está escrito acá? P es condición suficiente para Q y Q es condición necesaria para P. ¿Está? Bueno. Querían explicación sobre razonamiento. El razonamiento yo les expliqué que es una conjunción de premisas de las que se desprende otra proposición que se llama conclusión. Entonces, les puse una serie de proposiciones y la conclusión. Entonces yo digo, asisto a las clases de álgebra y estudio como mínimo una hora por día y consulto las cuestiones que no entendí, entonces aprendo álgebra. O sea, aprendí álgebra. Ese es el razonamiento, que es un ejemplo. Hay modos de razonamiento que son válidos. Este silogismo hipotético tienen que darse cuenta que tiene la forma. Estas premisas 1 y 2 pueden estar cambiadas de lugar. Se le pone ordenado, ¿por qué? Porque ustedes están aprendiendo, entonces tienen que aprender ordenado para después poder trabajar de otra manera. ¿Qué me está diciendo este razonamiento?
Este razonamiento me está diciendo que hay dos implicaciones para que sea un silogismo hipotético y que el consecuente de una de ellas tiene que coincidir con el antecedente de la otra. Entonces, si eso se da, el consecuente de la implicación que tiene el consecuente común con su antecedente va a ser el antecedente de la implicación que es la conclusión. ¿Se entendió más o menos o no? Son formas. Sí, profe, se entendió. Profe, yo quisiera si me pudiese repetir, por favor, porque ya... Y en el examen nos van a dar, por ejemplo, Te van a dar un razonamiento escrito de alguna manera y te van a pedir que digas si ese razonamiento es válido o no lo es. Y vos podés usar los silogismos, si tiene la forma, o podés analizar partiendo de que todas las proposiciones son verdaderas, que es el método directo. Profe, el método directo sería lo de premisas verdaderas, no se pueden abordar conclusiones falsas. No podés llegar a una conclusión falsa. O sea, si vos partiste de premisas verdaderas, tenés que llegar a una conclusión también verdadera. Ok. Bueno. Seguimos. Este es un modo de razonamiento válido. Yo lo escribí, acá está escrito en forma de esqueleto, le podemos llamar, y acá está escrito en forma horizontal. Yo tengo dos implicaciones, pero esas implicaciones no pueden ser cualesquiera. El consecuente de una de ellas tiene que coincidir con el antecedente de la otra. Entonces, ¿qué dice la conclusión? Tiene como antecedente P en este caso y como consecuente R. Y yo sé que es un razonamiento válido. El silogismo disyuntivo puede tener una O en sentido incluyente o en sentido excluyente. ¿Eso se entiende? La O puede estar dada en sentido incluyente o en sentido excluyente. O sea, puede ser una O así o una O con una rayita debajo. ¿Está? La otra premisa lo que hace es negar una de las disyuntivas. Entonces yo sé que la negación de Q es verdadera. ¿Qué significa con respecto al valor de verdad de Q? Si la negación es verdadera, ¿qué pasa con Q? Es falsa. Si la disyunción incluyente es verdadera, ¿cómo tiene que ser P? Verdadera. Falsa. Tiene que ser verdadera, por eso la conclusión es P. Por eso esta es la conclusión. Podría aparecer un no Q, también sería válido, pero la otra premisa tendría que ser Q. Entonces yo estoy afirmando que Q es verdadera, significa que la negación de Q es falsa. Si la negación de Q es falsa, la conclusión tiene que decir P. Y esto está de nuevo en un solo renglón. Tengan los micrófonos, por favor, cerrados, si no necesitan hablar. Pero yo le quiero preguntar algo. ¿Puedo negar P en la segunda premisa y la conclusión va a ser Q? Sí, perfectamente. O sea, ¿qué dice el silogismo disyuntivo? El silogismo disyuntivo dice, yo tengo una disyunción que puede ser incluyente o excluyente, para cualquiera de las dos sirve. Tengo otra premisa que niega una de las disyuntivas, por eso puedo negar P o puedo negar Q. ¿Y qué hace la conclusión? Afirma la otra disyuntiva. ¿Está?
Sí, profe. Profe, una pregunta. ¿Nos van a exigir que utilicemos los silogismos y modus? No, pueden ¿O trabajar podemos, con la verdad, con partir de que todas las premisas son premisas verdaderas? son verdaderas y Porque con llegar a este la método verdad. me sale mucho más fácil y rápido a mí. Perfecto, sí. Genial. Ustedes eligieron el ejemplo. Si almuerzo puré de papas, entonces quedaré satisfecho, sin hambre. Almuerzo puré de papas. Conclusión, quedé satisfecho, sin hambre. Ese me acuerdo. El modus ponens lo que tiene es que yo tengo que, o sea, tengo una implicación seguro. La otra premisa lo que hace es afirmar el antecedente, porque la implicación ya tiene orden. En la disyunción yo no tengo un orden, porque la disyunción es conmutativa. Entonces acá en el modus ponens yo tengo que afirmar el antecedente y la conclusión afirma el consecuente. En el modus tollens yo tengo que negar el consecuente y la conclusión niega el antecedente. ¿Se entiende lo del orden? Si acá ¿Puedes repetir? si en el modus ponens acá dijese Q, no es modus ponens, porque para que sea modus ponens yo tengo que afirmar el antecedente. Acá puedo tener la negación de Q, perfectamente. Eso tienen que saber. Negación de P, entonces Q. Afirmo el antecedente, entonces ¿qué tiene que aparecer delante de la P ahí? Si yo afirmo Una negación. una negación, una viudilla, me dijeron el otro día. Entonces, yo afirmo el antecedente, la conclusión afirma el consecuente y el razonamiento es válido. ¿Está? En el modo, entonces yo me fijo en qué forma tiene el consecuente y necesito negarlo. La conclusión niega el antecedente. Esas son formas de razonamiento válidas. Conjuntos va a aparecer, seguro. Profe, Profe, ¿puede realizar un ejercicio de inecuaciones de segundo grado? ¿Sí? Pero tengo que salir de la unidad 1. ¿Saben el resto? Gracias. No tengo problema. En las inecuaciones, por ejemplo, no van a pedir que marquemos en la recta las cotas y Sí, esas cosas. sí, sí. ¿Inecuación de qué grado querías? De segundo grado. De segundo grado. Eso sería el práctico número 3. Profe, Por 3. ¿le Sí, puedo le dar un escucho. ejemplo de una inecuación de segundo grado que no me quedó claro? Ah, sí. Iba a buscar una. Pero si no tenemos, nuevo. Después le puedo solicitar un ejercicio de resolución de problemas. Si alcanza el tiempo, sí. Acuérdense que estamos 15 y 26. Inecuaciones. A las -4 yo les doy el recreo porque viene el señor del gas. Cerrar. Roman 2. En mi drive y mi drive tiene problemas. Bueno, escucho. ¿Qué inecuación dijo la compañera? Me tenés que dictar la La que tengo inecuación. yo es menos 2x al cuadrado más 4x más 6
Menos 2x al Más cuadrado, 4x ¿sí? más 6. Más 4x más 6. Eso es mayor o igual a 0. Mayor o igual. Tenés que factorizarla. O sea, yo necesito que trabajes con la ecuación para que me factorices esta inecuación. Y ahí recién empiezo a trabajar. Se trabaja con la ecuación, se iguala a 0, y se la factoriza. O sea, yo necesito que me informes cuáles son las raíces. Entonces lo que yo voy a hacer es escribir entre paréntesis menos 2 por x menos una raíz, vamos a ponerle puntito, 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 por x menos la otra raíz. Todo esto, ahora sí, yo vuelvo a trabajar con la inecuación que me dieron, es decir, tengo que decir que es mayor o igual que 0. Profe, o sea que primero se hace la resolvente. Sí. O sea, yo quiero acá que me digan qué raíces tiene. ¿Quién es x1 y quién es x2? Si no tengo mal, x1 es menos 1 y x2 es 3. X1 es muy sencillo de controlar. Porque x1, ¿cuánto dijiste? Menos 1. Sí, menos 1 y x2 es 3. ¿Cómo controlarían esto si está bien? Escucho. Reemplazaría por x. Reemplazando x por esos valores, tiene que darles x2 es 3. Les tiene que dar 0. Entonces, a ver, menos 1 al cuadrado es 1. 1 por menos 2, menos 2. Si es menos 1, 2 más menos 4 es menos 6. Más 6 es 0. Está chequeado este número que sí es una raíz. Fijémonos en el 3. 3 al cuadrado es 9. 9 por 2 es 18. Menos 18. 4 por 3, 12. Sí, está chequeada la otra raíz. Tienes razón, son esas las raíces. Entonces vos pones acá un menos 1 es más 1. El menos 1 me queda más 1. Y el otro que me quedó, x menos 3. Está. Entonces hay dos maneras de resolver. Yo les resolvía teniendo en cuenta el menos 2. Si ustedes quieren, pueden resolver como yo les resolvía, o pueden multiplicar por el inverso de menos 2. ¿Quién es el inverso de menos 2? Menos 1 sobre 2. Menos 1 medio. ¿Qué efecto tiene ese inverso? Cambia el sentido Cambia de la el sentido de la desigualdad. Era mayor o igual, ¿y ahora qué va a decir? Menor o igual. Menor o igual. Bueno, entonces si esto ocurre, yo planteo una solución, que es la solución 1. Ahí hacemos los sistemitas, ¿no, profe? Sí, ahí se plantean los sistemas. Es menos por más y más por menos. Sí,
Si yo quiero que me dé un número negativo o sea, pongo como quiera las opciones. O sea, yo puedo decidir quién es la solución 1 y quién es la solución 2. No tiene que haber problemas con eso. Acá tengo que poner, por ejemplo, yo consideré que x más 1, ¿cómo es? Profe, Menor o igual. La profesora Camila en un ratito se conecta, bueno, a las 4 se conecta y ella les va a dar consulta. X más 1, ¿cómo tiene que ser entonces? ¿Me dijeron X más 1 negativo o positivo? Menor o igual. Mayor o igual que 0. Entonces menor o igual que 0. Sí, sí, Pero sí. ¿podría ser igual, profe? No, no puede ser igual, tiene que ser menor o igual. No, a eso es lo que voy. Puede ser menor o igual. ¿Sí? Ah, Si 1 es negativo, ¿cómo tiene que ser x menos 3? Mayor x menos 3 mayor o igual a 0. Mayor o igual. Positivo tiene que ser. Entonces de acá, Profe, y al realizar las inecuaciones estas, ¿tenemos que explicar sí o sí el procedimiento sería o solo se puede resolver no, nomás? lo hacen. Ustedes tienen que manejar después x, ¿cómo va a ser entonces? Con respecto a menos 1. Tienen que resolver. Acuérdense que tienen... Menor o igual a menos 1. ¿Que quién? X va a ser igual, menor o igual a menos 1. Bueno. ¿Y x cómo va a ser según la otra condición? ¿Mayor o igual que quién? 3. Que 3. Acuérdense siempre que estas son dos condiciones a la vez en simultáneo. Al ser dos condiciones en simultáneo, ahí tiene que ir una i. Entonces, yo le estoy pidiendo al número que sea menor o igual que menos 1 y a la vez le estoy pidiendo que sea mayor o igual que 3. Entonces, ¿cómo va a ser ese conjunto que es mi solución 1? Porque yo así lo elegí. El conjunto vacío. conjunto vacío. Sí. Profe, si yo lo hago así, ¿Cómo? profe, si yo lo resuelvo así a la solución 1 directo, ¿me lo toman como bien o hago sumando el opuesto y todo eso? No, así está bien. Perfecto, gracias, Acá, profe. acá no necesitan demostrar que saben sumar opuestos y todo eso. Acá necesita saber mostrar que saben inecuaciones. Profe, Profesor, una consulta antes que siga. ¿Mm? El menos 2 que representa en la fórmula la letra A, ¿para qué nos sirve, digamos? Porque le establece el signo. O sea, yo si quiero acá considerar los signos, yo sé que el menos 2 sí o sí va a ser negativo. Entonces, ese signo menos me va a afectar los signos del x más 1, yo lo consideré negativo también, y el signo de x menos 3, que lo estoy considerando positivo. Porque ese producto de los 3 tiene que darme un número positivo 0. Entonces, si yo trabajo con el menos 2, ese producto de los 3 me tiene que dar un número positivo 0. Cuando Muchas gracias, multiplique profesor. por el inverso de menos 2 me quedó menor o igual. Y ahí directamente trabajo con los dos factores que cambian de signo, porque el menos 2 es constante. profe, pero yo puedo, disculpa, simplemente dejar del lado izquierdo o en el miembro izquierdo el menos 2 y resolver. Sí. Ah, ok.
Sí, sí. Por eso les dije, hay dos formas de resolver. Una de ellas es trabajar con la ecuación factorizada y la otra es escribir solamente este producto. Si yo multiplico por el inverso de -2, cambia el sentido de la desigualdad. Si quiero hacerlo así, lo hago así. Y ahora tendría que trabajar con la solución 2. ¿La escucho? Profe, y justamente al multiplicar por el inverso de 2, ¿no cambiaba algún valor que está dentro del paréntesis también? Ya que si lo No, multiplicaba por -1 sobre 2. no, porque yo estoy multiplicando 2. Yo estoy multiplicando estos tres factores por el inverso de -2, que es -1/2. Acá -1/2 por 0 me da 0, el único efecto que tiene es cambiar el sentido de la desigualdad. Acá entonces, en la solución 2, voy a hablar de la solución 2, antes de terminar y que vayan al recreo. Esto es mayor o igual que 0, y este es menor o igual. En este caso no necesitan aclarar las propiedades porque están trabajando con, ¿cómo es? Con ecuaciones. Lo más importante es que ustedes puedan saber cuál es el conjunto solución y quizás de ese conjunto solución encontrar las cotas. ¿Cómo? No tienen solo hasta las 16. Hasta las 16 horas tienen conmigo. Profe, La ¿puedo hacer una profesora consulta Camila antes que se se va a vaya? conectar a las 16. Profe, ¿no sabe si el viernes va a estar la profesora Gretel en la mañana? Tengo entendido que sí. Entonces, acá, ¿quién va a ser mi solución 2? ¿Qué es lo que me interesa? Un intervalo cerrado entre -1 y 3 cerrado en ambos lados. Perfecto. Mayor o igual que -1, menor o igual que 3. Intervalo cerrado. Primero se escribe el extremo inferior, que es -1, y después el extremo superior, que es 3. De este conjunto solución que ustedes lo tienen que representar, o sea, mi solución va a ser la unión, va a ser la Quedaría igual. solución 1, unión, sí. Voy a escribir la palabra unión para no tener que ir a tipear. Solución 2. La solución, como les estoy uniendo a un intervalo el conjunto vacío, el resultado es el intervalo. -1, punto y coma, 3, cerrado en 3. Y hay que hacer gráficamente. Y de ese conjunto le pueden pedir cotas y elementos distinguidos. Del conjunto Profe, ¿puede solución. analizar las cotas de ese? Sí. Profe, en el caso, minutos. Cotas superiores, intervalo cerrado en 3, abierto en más infinito. De las cotas superiores, el número real que es menor es el 3, o sea, es el supremo, y como es un elemento del conjunto, 3 es máximo. Cotas inferiores, desde menos infinito a -1, lo incluye a -1. -1 es de las cotas inferiores el número real que es mayor, por eso se llama ínfimo, y como -1 es un elemento del conjunto, tiene mínimo. ¿Está? Sí, profe, muchas gracias. Profe, ¿y qué pasaría si en lugar de ser -2? No escuché nada. ¿Qué pasó? ¿Qué pasaría? De la solución 1, que es un punto vacío porque no hay intersección entre los elementos. No, intersección no hay, pero unión sí. O sea, elemento neutro en la unión.
uno el vacío, me queda el mismo conjunto. Yo no voy a poner escala porque si no pierdo mucho tiempo. Estoy haciendo el dibujito para que se sepa sobre lo que hablé. No, porque yo me refería que este punto va a ser cuando no hay intersección entre los elementos. Cuando no hay intersección entre los conjuntos, el resultado de la intersección es el conjunto vacío. ¿Eso? Profe, Sí. en las inecuaciones no se usaba la resolvente. ¿En qué ecuación usamos la resolvente? Porque si no, necesitábamos las raíces. Escúchale. Si se quiere reír, por favor, deshabilite el micrófono. Yo estoy de acuerdo en que esté feliz. Pero la compañera estaba preguntando muy seriamente, entonces se ve que a ella le preocupa. Disculpe, profe, fue mi micrófono. Profe, yo le quería preguntar algo rapidito, así, rapidito, muy rapidito. Sí, 2 minutos. Yo nunca rendí virtual y hablé con un chabón, compañero mío que ya rindió y me dijo que una vez que termina de rendir tiene que sacarle foto al parcial y esa foto mandar a un lugar que yo no tengo ni idea dónde es. ¿Usted me puede ayudar con eso? En álgebra. Sí. Ah, en el parcial, vas a rendir un parcial. Claro, voy a rendir el parcial. Cuando yo rindo el parcial, le saco una foto a mi parcial y ¿qué hago con eso? Tenés que, o sea, dentro del aula virtual, porque tenés que ser usuario del aula virtual, te entras a tareas. Dentro de tareas, la profesora va a especificar cómo quiere que ustedes entreguen, si por el curso en el que están inscritos o por temas. La profesora titular organiza eso. Bueno, en tareas entonces. Sí, en tareas se entrega. Profe, igualmente está en documentos el archivo que te dice lo que tenés que hacer en el parcial. Sí, sí, sí. Está el reglamento. Sí, ya lo mandaron. Profe, una consulta. En el caso de que haya una intersección entre la solución 1 y la solución 2, ¿nuestra solución final sería esa intersección o sería...? No, lo que yo hago siempre es unión entre la solución 1 y la solución 2. No podés hacer intersección. Ah, bueno. O sea, creo que ya borré. No borré. Entre las inecuaciones que plantea cada solución hay una intersección, por eso acá hay una I. Pero entre la solución 1 y la solución 2 siempre hay una unión. ¿Está? Bueno. Sí, profe. Tienes 15 minutos de recreo. Y a las 16 horas van a empezar a trabajar con la profesora Camila. Se conecta a ella y les va a dar el repaso. Creería que sí, como es, que la profesora Gretel va a dar su consulta el día viernes. En el caso de que no lo haga, se avisa. Yo doy consulta mañana. Mañana a partir de las 14 horas y hasta las 15. Sí, pueden hacer. Profe, mañana nosotros tenemos parcial a esa hora. No hay ningún problema. Voy a quedar triste esperándolos en la consulta. No hay problema. O sea, las consultas son opcionales. Yo ya les expliqué eso. Cada alumno, voy a dejar de compartir, cada alumno asiste a la consulta que le queda bien y que puede. No son obligatorias las consultas. Significa que si no se pueden conectar mañana a mi consulta, hay otras consultas a las que se pueden conectar, o sea, no
No necesitan estar en la consulta mañana, en mi consulta. Pueden estar el viernes en la consulta. Hay 2 consultas. Hay una a la mañana, que creo que una de las compañeras escribió que es a las 9 de la mañana, que es con la profesora titular. Y hay otra consulta que es a las 10:15, que es de la profesora Gretel. O sea, ustedes a las consultas que pueden, consultas que pueden participar, participan y después, sí, ya están en recreo. Vuelven a las 16 horas para seguir con el repaso. Profesores, lo que hacemos es colocar horarios y que nos convienen para nuestras consultas, pero somos 7, así que cualquiera de las consultas le puede servir. Bueno, que les vaya bien en el examen a aquellos que no le veo mañana en la consulta. Hasta luego. Hasta luego, profe. Nos vemos, profe. Gracias, profesor. Hasta luego, profe, mañana parcial de Cuba. Así que se puede. Buenas. La profesora Camila va a dar ahora, después en las 4. ¿Alguna consulta? ¡Ah! Tirado. Una consulta, ¿alguno terminó el ejercicio Yo del taller tengo una 2? consulta. ¿Alguno probó ayer los ejercicios Pero estaba de la hablando plataforma? con un compañero. ¿El 3? Ah, perdón. Ay, qué maleducado. Ah, ¿qué le pasa? No, mentira, bobo. Yo Pregunte, probé solo pregunte. el de la parte 2. Supuestamente en COAS, en la primera parte sí te tiraban la nota, pero en la segunda y la tercera no, porque los profesores tenían que revisar, creo, ¿no? Exacto. Te tira 0% en los dos. En el 2 y en el 3. Ah, yes. Bueno, en el Bueno, primero aprobé, sí, el tercero también, pero el segundo no sé. bueno, yo... pero no va restando, ¿no? O sea, no va restando ninguno de los dos. No, no resta nada. Lo que resta son los intereses. Porque será que yo hice el primero y le mandé... O sea, estaba haciendo... No le mandé restando y no me cerraban los saldos. Los IVA no el IVA crédito fiscal en el activo no resta y el IVA débito fiscal no resta en el pasivo, o sea, no No, resta Antunes. nada. Porque viste, No suma. cosas yo quedé como que, bueno, resta. No. Es un activo. El IVA crédito, el débito es un poco que restan son los intereses. No sé, yo no digo qué cosa. Bueno, no sé, yo no soy profesor X. Y después te tienen que dar igual, creo, el activo, la suma de todos los activos, obviamente los intereses,
no sé cómo es. Pero yo sé que te da como 29.000 y algo Sí, sí, en el tercero. sí. Si te dan iguales es porque está perfecto.